Mesa de análisis en Tele 13 Noche, los miércoles. Las mujeres son las dueñas de esta mesa. Saludamos a Camila Miranda de Nodo 21. ¿Cómo estás, Camila? Hola, Bienvenida. muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Magdalena Vergara, Idea País. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás tú? Gracias por acompañarnos para hablar de lo que pasa en el Consejo en horas claves. No hubo un acuerdo transversal, integral, como se pensaba en algún minuto. ¿Por qué no pasó eso, Magdalena? Mira, es curioso, pero aquí efectivamente la izquierda se negó a firmar el acuerdo, incluso en aquellas enmiendas donde había acuerdos o había unanimidad y prefirieron ir presentándolas por separado. Y eso lo dice incluso Verónica Undurraga, que era la presidenta de la comisión de expertas, y dice, bueno, aquí quisimos plantear un gesto. Y a mí me parece que eso es no comprender quizás la situación en la que estamos, en la preocupación que podría llegar o las consecuencias que puede tener también el fracaso de la propuesta constitucional. Pero más allá de eso, cuando uno revisa, y esto ya está dando vueltas, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las enmiendas que se van a ir presentando y que se van a presentar al Pleno, cuando uno revisa, lamentablemente ve que la izquierda quiso ir por el todo o nada, no fueron capaces de renunciar como era en el fondo lo que uno esperaba, que todos los sectores renunciaran a algo. Uno ve las propuestas, por ejemplo, de enmiendas por parte de la derecha y se mejora, se pone en el artículo 1 el tema del Estado social, que era parte de lo que se planteaba por parte de la izquierda, y eso no van con acuerdo en ese sentido. Se acepta incorporar temas de solidaridad tanto en salud como en pensiones, incluso Frontaura, que es republicano, ¿sí?, decide cambiar parte de lo que se establece, que era la discusión, ¿no es cierto?, el quién, por una enmienda que evita esa discusión respecto de qué va a pasar con las tres causales, dejando claramente que eso se va a mantener y no se va a derogar. Entonces a mí me parece que lamentablemente se buscaron ciertas excusas, no se comprende quizás el momento en el que estamos viviendo, y también de que falta la mayoría social por parte incluso de la izquierda, que es algo que planteaba también Natalia Pergentili. Camila, ¿por qué fracasó este acuerdo único? Mira, primero creo que hay que poner un marco. La comisión experta tenía una necesidad difícil, que yo creo que con los días se fue transformando en una necesidad media imposible, en el sentido de que mientras se está construyendo la necesidad de entablar un diálogo, y un diálogo supone no negociar un par de normas, sino que la disposición en la cual se llegó al proceso tenía que ver con cómo poder suscribir un acuerdo político, que es una mirada sobre el texto constitucional, que es lo que permitió que el comité experto en primera instancia pudiese presentarnos un proyecto de acuerdo donde todas las visiones se expresaban con cierto equilibrio. Y lo que pasa es que luego de este proceso, de estas largas sesiones, tienen unas declaraciones de quien representa públicamente y nacionalmente la mayoría del Consejo, y también quien de alguna forma expresa en la negociación más directa con Chile Vamos, que es José Antonio Kast, que plantea y dice en algunos temas, aquí no hay discusión posible. Entonces, ¿cómo tú puedes plantear o proponer construyamos un acuerdo transversal, que suponían las enmiendas de acuerdo transversal, que eran con unanimidad, que era lo que se buscaba hacer en el sentido que se pudiese suscribir un acuerdo político, que era la distinción que varios expertos y expertas están tratando de también poner sobre la mesa, en el sentido que es distinto, efectivamente, decir, hay aquí materias técnicas donde todos y todas tenían acuerdo en que había que mejorarlas, y por tanto se van a expresar en esta suerte de enmiendas parecidas de espejo, pero que ninguna tiene esa suscripción conjunta de todas y todos, porque lo que se perseguía era, hay posibilidad de un acuerdo político del cuadro, y eso es lo que no fue posible construir. Te pregunto, Magdalena, ¿se arregló, se moderó, tiene más opciones de aprobarse lo que está saliendo ahora? Si uno considera cuáles son, y que una de las normas efectivamente era, por ejemplo, el tema de la derogación posible de aborto tres causales, que a mi juicio no era tan así, pero si uno era hacia los puntos y eso se modera, yo creo que efectivamente la opción está. Por lo demás, y por lo que se denota en esto, hubo un acuerdo también con demócratas, con amarillo, por lo tanto también se restablece un poco la coalición que fue como por el rechazo, que obtuvo el 62%, por lo que uno podría plantear que efectivamente se podría dar muestra a que esto avance hacia una aprobación. Todavía está por verse, obviamente, qué es lo que va a ocurrir en el Pleno. Yo asumo, obviamente, que ya el Partido Comunista, Frente Amplio, no va a ir y va a llamar a hacer el rechazo, pero habrá que ver, ¿no es cierto?, porque ya en dos ocasiones obtuvieron en el fondo el rechazo por parte de la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que nada está por verse, obviamente las encuestas siguen mostrando una tendencia hacia el voto en contra, pero la liquidez en la que estamos, yo creo que eso todavía falta. Y lo segundo, yo creo que también mirando los contenidos, que efectivamente sí se moderan, se incorporan ciertas mejoras, me parece a mí importante, y luego viendo cuál va a ser la actitud de algunos dirigentes políticos en lo que reste en el fondo de la semana, me parece que hay opciones. ¿Se modera? Yo tengo dudas, no he terminado de leer, son 500 enmiendas las que se presentan, y recién estaba la Secretaría sistematizando para una discusión que va a durar mañana desde temprano hasta probablemente dicen 4 de la mañana. Y quería hacer un punto, es que es bastante llamativo que se plantee como responsable o los responsables de la posibilidad o no de un acuerdo transversal a quienes tienen minoría en el proceso.
quienes tienen minoría, y lo digo así porque han habido votaciones en el Consejo Constitucional y discusiones en las comisiones que llegaron al texto, que tiene muchas críticas, del que habla Magdalena de que se modera o no se modera, pero ¿por qué entonces es responsable el sector que tiene minoría respecto de que la propuesta sea o no transversal para Chile? No son quienes tienen la conducción del proceso, quienes tienen que tener una perspectiva de transversalidad para el país, y eso es lo que no logró tener como conversación la comisión de expertos eran equitativos, ¿no es cierto? Y fue la comisión de expertos donde no lograron tener esa unanimidad. Y por lo demás yo creo que aquí ha faltado, sí, una autocrítica por parte de la izquierda de asumir las responsabilidades que le corresponden. Nunca se ha negado que la mayoría de la responsabilidad sí efectivamente está en republicanos porque tienen a una mayoría absoluta, ¿no es cierto? Pero también eso le cabe una minoría, o sea, una responsabilidad a quienes son minoría. Y de hecho, si la minoría, aunque sea minoría, se niega a acordar, por supuesto que no se llega a acuerdo. Entonces, más allá, si tú no puedes obligar a republicanos, en el fondo, a que ustedes acuerden con ellos. Es parte de la voluntad que tienen ustedes también de acordar. Si ellos se disponen y ustedes no, claramente hay responsabilidad por parte de ustedes. A mí me llama, tío, de hecho, incluso algunos expertos y expertas de derecha planteaban y relevaban, por ejemplo, el papel del experto que es Alexis Cortés, que es del Partido Comunista, de una disposición de diálogo, de buscar acuerdos en materia de derechos, y no fue posible. Entonces yo creo que también hay que dibujar los marcos de la responsabilidad acá, y también hay que considerar que en la comisión experta efectivamente hay representación de todos los partidos, pero el Partido Republicano tenía minoría. Entonces la posibilidad de construir acuerdos era cómo Chile Vamos mediaba y representaba las posiciones del Partido Republicano, quienes cubrían. Todos estos días de negociación mostraban cómo el consejero Silva y otros personajes del Partido Republicano estaban ahí porque justamente se estaba tratando de hacer esa conversación. Entonces, no es tan así de que la comisión experta la tenía, digamos, la cancha abierta para llegar a un acuerdo amplio y transversal. Quiero preguntarle, porque lo planteó Magdalena y lo conversé con el presidente de Comuna hace pocos días. Él decía, nosotros vamos a esperar el final del proceso, todavía no vamos a llamar a votar ni a favor ni en contra, sino que hasta el final del proceso, cuando ya se entregue la propuesta definitiva. Sin embargo, uno va viendo las reacciones y va diciendo, esto está difícil de que cambien de opinión. ¿Cómo lo yo creo que hay un escenario donde, si hay comisión mixta, por supuesto que hay que esperar a que termine el proceso de la comisión mixta. Si el proceso termina con la votación de lo que salga de la comisión experta estos días, en realidad, ¿qué es lo que viene después de ahí a que se vuelva a votar el 6? En realidad es más bien ajustes técnicos, pero lo de fondo ya va a estar. Yo creo que eso cambia el escenario de la temporalidad para tomar una posición. Si hay comisión mixta, por supuesto que hay que esperar ese esfuerzo de que es una etapa del procedimiento donde se pueden hacer todavía modificaciones. Si no, es medio raro esperar esa etapa. Y bueno, José Antonio Kast ya dijo, aquí nosotros ya tomamos una opción, hay materias que no se discuten. Entonces yo creo que para nosotros siempre ha sido, mientras hayan etapas abiertas, no se va a tomar una posición. Perfecto. Magdalena, y en la derecha, porque hoy día revisaba una encuesta Criteria, donde también entre el público, el electorado de derecha, hay una fuerte tendencia a votar en contra. Entonces uno dice, ¿van a estar todos los partidos cuadrados ahí? Es lo de esperarse, ¿no es cierto? O sea, si efectivamente uno ve que el texto termina siendo balanceado, recientemente tuvimos el informe de la Comisión de Venecia que da cuenta, una comisión experta y de los más altos estándares a nivel internacional en temas constitucionales, que certifica en el fondo que tanto el proceso como el resultado que se está teniendo de la propuesta del Consejo, incluso y con los expertos, va en línea positiva, está dentro de los marcos internacionales. Entonces, no habría razón para que al menos las dirigencias de todos los partidos que representan la derecha, la centro derecha, efectivamente llamen a votar un apruebo tal como pareciera estar quedando el texto, ¿no es cierto? Ahora, que dentro de republicanos, por ejemplo, hayan algunas personas outsiders, yo creo que eso es distinto. Yo decía, efectivamente hay que esperar, hay muchas situaciones, pero a mí lo que me llama la atención al menos es no considerar los avances y las partes más sustantivas respecto de esta propuesta en comparación con la Constitución vigente, que efectivamente permite generar mejoras a la situación que tenemos hoy día. Es que hay un dato llamativo ahí, que incluso en esas gráficas de los resultados de Criteria hay personas de derecha que están por votar en contra de la propuesta. Y por una supuesto, cosa interesante hoy día es más del 58%. Era que se asocia la propuesta, que está hoy día en discusión todavía, desde luego, con que quienes ganan. Si es que esta propuesta avanza, no serían todos los chilenos, dice, son los empresarios, un sector político, están en las gráficas de quién se vería más beneficiado y quién menos beneficiado, y era interesante mirar eso, porque efectivamente cuando uno dice, bueno, el esfuerzo por construir transversalidad supone que eso se vea reflejado en que uno cree que se va a beneficiar
con el avance de ciertos cambios o no. Y hoy día la valoración ciudadana es que no se va a beneficiar las mayorías y eso es preocupante en un debate constitucional. Termino contigo muy cortito, Camila. ¿Es mejor la Constitución actual de lo que se está proponiendo hasta ahora? O sea, con los retrocesos en materia de derechos de las mujeres, por supuesto que sería mejor la situación actual que la de un texto como hoy día lo tenemos, que sería una constitución pero no hay retroceso en materia de las mujeres, entonces efectivamente sí sería mejor. Y de hecho, si se modifica, porque en principio la mayor razón para la que dicen que hay retroceso sería el artículo que establece el quién está por nacer y no el qué está por nacer. A mí no me gusta la constitución del 80 en absoluto. Entonces no sería retroceso. Debo reconocer que pero si entre esa y la que hoy día está saliendo, yo creo que es un mejor escenario de diálogo y de seguir tratando de construir un acuerdo transversal partir de ahí. Bueno, vamos a ver cómo sigue este debate. Todavía faltan etapas, todavía falta tela por cortar, la vamos a estar analizando acá.